Un cordial saludo. Mi nombre es Amira Amade, soy estudiante quinto año de Derecho de la sección A y a continuación voy a hablarles acerca del régimen jurídico de los bienes y de las obligaciones en el derecho internacional privado. En primer lugar, en cuanto al régimen jurídico de los bienes, para el derecho internacional privado se establecerá de acuerdo al tratamiento que ellos reciban, que puede ser de manera singular o uti singulis, es decir, que se regulan de manera individualizada, o uti universis, cuando estos bienes se regulan de manera universal en su conjunto. En la actualidad impera el régimen del Estatuto Real, lo que quiere decir que los bienes se van a regir es por la ley local del lugar en el cual ellos estén ubicados. Se van a considerar de manera individual y no se va a hacer una distinción entre los bienes muebles o inmuebles. El artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado expresa que la Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre estos bienes muebles será de conformidad a la ley del lugar de la situación. La norma general entonces va a ser el principio lex rei citae, que fue precognizado por Savigny y que quiere decir que los bienes van a estar regulados por la ley del lugar en el cual ellos se encuentren ubicados, dejando de esta manera fuera lo que es el estatuto personal con la finalidad de garantizar el tránsito jurídico y también intereses colectivos. Así se ratifican los artículos 105 y 106 del Código Bustamante. En cuanto a la clasificación de los bienes en muebles o inmuebles, pues esto va a depender de la ley del lugar en el cual ellos estén ubicados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 del Código Bustamante. No está de más también referirnos al derogado artículo 10 del Código Civil, que expresa que todos esos bienes que se encuentran ubicados en Venezuela van a estar regidos por las leyes venezolanas, aun cuando sobre ellos tengan o pretendan tener derechos personas extranjeras. Otro punto que es bastante importante acerca del régimen de los bienes en el derecho internacional privado es el relativo a lo que es la propiedad intelectual y a las marcas de fábrica. En este sentido, el Código Bustamante en el artículo 108 establece que tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual y demás derechos análogos pues se van a considerar situados en el lugar en el cual ellos se registraron oficialmente. También, en este mismo sentido, el artículo 125 de la Ley sobre Derechos de Autor establece que esta ley los va a regular, por ejemplo, lo que son las obras de ingenio, cuando el autor sea venezolano que esté domiciliado en la República. Y la misma suerte corren aquellas producciones audiovisuales o cinematográficas que se produzcan dentro del territorio de la República. Otras normas que se encargan de regular la propiedad industrial o que integran ese marco jurídico de la propiedad industrial es el convenio que establece la OMPI, el convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el acuerdo de Viena y el acuerdo de Niza, entre otros. Y como punto final, en materia del régimen jurídico de los bienes, tenemos los bienes in transitu, que son aquellos bienes que están destinados a una circulación permanente o por el territorio de sucesivos estados, como en este caso lo son los buques, aeronaves, cargamentos o equipajes. Como podemos ver por su naturaleza, estos bienes están en constante desplazamiento, lo que puede originar conflictos a la hora de aplicar una ley. Entonces se han desarrollado una serie de sistemas doctrinales, entre los cuales tenemos a la exclusión total de las normas generales y por lo tanto se deben aplicar en un régimen particular atendiendo a las circunstancias del caso. B, que se va a aplicar la ley de la última situación en la cual se encontraba ese bien antes de desplazarse. C, que se va a aplicar la ley del lugar del destino. Y D, este es una posición que también expresó Savigny, que es que se va a aplicar la ley o el régimen personal del propietario de ese bien. Al respecto, el artículo 28 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que el desplazamiento de los bienes muebles no influye
sobre esos derechos que fueron constituidos bajo el imperio de, de ese derecho anterior, sino que basta con que se cumplan con una serie de requisitos que estén previstos en la legislación del lugar donde actualmente pues, se va a encontrar ese bien para que pueda surtir efectos frente a terceros. En cuanto a lo que es el régimen de las obligaciones en el derecho internacional privado, en primer lugar debemos tener en cuenta que las obligaciones van a ser aquel vínculo que existe, ese vínculo jurídico que existe entre una persona llamada deudor que debe a otra persona llamada acreedora una prestación. Específicamente, en el derecho internacional privado, como fuente de las obligaciones, tenemos lo que son las obligaciones que se derivan de un contrato previstas en el artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que consagra que en el caso de las obligaciones contractuales, las partes tienen la total libertad de elegir entre el derecho aplicable y a falta de escogencia, pues las partes, mejor dicho, el derecho aplicable será aquel que esté más íntimamente vinculado con esa obligación contractual. También expresa el artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado que los jueces en ciertas circunstancias también deben considerar los principios generales de derecho comercial, especialmente aquellos que han sido aprobados por la UNIDROIT, y también los usos, prácticas y costumbres generalmente aceptados. El Código Bustamante, por su parte, prevé las obligaciones contractuales de los artículos 164 al 186 y también consagra que el concepto y la calificación de los contratos se hará de acuerdo a la ley territorial y que las obligaciones van a regirse por el derecho que las partes escojan. En cuanto a las obligaciones no contractuales, estas están reguladas por el artículo 32 de la Ley de Derecho Internacional Privado, del cual se desprenden dos principios. El primero de ellos es el principio locus delicti comissi, calificado como el lugar en el cual se producen los efectos de ese hecho jurídico, de ese hecho delictivo. Y el segundo de ellos es la autonomía de la voluntad de la víctima, que puede elegir entre el lugar donde ocurrió esa causa generadora o el lugar en el cual ocurrió o se produjo ese daño. Al respecto, el artículo 167 de la ley del Código Bustamante, establece que aquellas obligaciones que nazcan a partir de faltas o delitos van a estar reguladas por la legislación de la cual, o sea, de la legislación del lugar del cual estas faltas pues, o estos delitos provienen. Finalmente, en cuanto a lo que es el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido y la gestión de negocios, ellos se van a regular por un derecho único, que será el derecho del lugar en el cual ocurrió ese hecho que originó la obligación, de acuerdo a lo establecido en este artículo 33 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y también están previstos en el Código Bustamante, que en el artículo 220 establece que en el caso de la gestión de negocios, pues el ordenamiento jurídico que va a imperar es aquel del lugar en el cual se llevó a cabo esta prestación. En el caso del pago de lo indebido, va a ser la legislación o la ley personal de ambas partes, o de lo contrario, será la ley territorial, y en el caso del enriquecimiento sin causa, pues será aplicable la ley del lugar en el cual se produjo ese enriquecimiento. Muchas gracias.